La casa editorial de nuestra Universidad Surcolombiana, la Rectoría de Lozano. Le damos la bienvenida cordial a cada uno de ustedes a participar de este gran evento, en esta presentación que vamos a hacer a la Universidad Surcolombiana en la Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Nacional Abierta de a Distancia UNA y la Escuela Superior de Administración Pública EXA. Para ella, merecido el aplauso, por favor. Nos acompaña quien les habla con mucho gusto, Fernando Castaño Rojas, maestro de ceremonia de nuestra Universidad Surcolombiana, adscrito a la Oficina de Extensión Cultural. Quiero dejarlos en compañía en esta tarde del director de la editorial de la Universidad Surcolombiana, el profe Fernando Galindo, quien nos va a dar las palabras de apertura de este gran evento. Profe, bienvenido, muy buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos. Un saludo especial a María Clara, nuestra invitada de honor el día de hoy, al doctor Edgar Machado, que nos acompaña en la mesa principal, a todos los asistentes, docentes, estudiantes, administrativos y invitados a esta casa de estudios. Reciban un cordial saludo de parte de nuestra rectora Nidia Guzmán Durán y nuestro vicerrector de investigación, quien por compromisos laborales se encuentra en este momento en una reunión y ha sido imposible que asista. Para la Universidad Surcolombiana y para la Dirección Editorial y de Publicaciones es un honor saber que sus estudiantes, egresados y docentes no se quedan quietos y continúan con su proceso de formación de alto nivel. Y como resultado de ese camino, de ese continuo proceso de formación, surge un nuevo conocimiento que es dado a conocer a través de artículos, capítulos de libros y libros. Es por ello que nos reunimos en este recinto para realizar la presentación del libro denominado La Universidad, una mirada de conjunto sobre sus orígenes, que la autora es nuestra egresada y actualmente estudiante de posgrado y docente catedrática María Clara Ibarra. Texto que es el resultado de sus tesis, tanto de maestría y de su trabajo, tesis también de doctorado, que está a punto de finalizar. Queremos felicitarla por este nuevo logro, que sabemos que es el resultado de muchos días de arduo trabajo, de escribir, borrar, volver a escribir, de trasnochas, frustraciones, de alegrías, pero que ese esfuerzo se ve recompensado hoy con la publicación de este libro. Solo nos resta desearle los mejores éxitos en lo que resta de sus estudios e invitarla para que continúe produciendo estos textos que dejan en alto el nombre de nuestra casa de estudios. Muchas gracias por este texto que he tenido ya la posibilidad de empezar a disfrutar. Queremos invitarla para que continúe realmente con ese trabajo arduo de un escritor, que sabemos que no es un trabajo fácil, es un trabajo difícil. Primero escribir y luego terminar con la publicación de estos textos. Muchas felicitaciones, muchos éxitos en lo que le resta por su doctorado, que sabemos que tiene algunas cosas pendientes como su pasantía, su estancia doctoral, y que ojalá lo termine todo a felicitar. Muchas gracias. Queremos saludar también en esta oportunidad al profesor Edgar Machado, que nos acompaña en esta gran apertura, en esta presentación del libro La Universidad, una mirada de conjunto sobre sus orígenes. El profesor Edgar Machado, autor del prólogo, nos va a hacer la presentación del libro en esta tarde. Para él merecido el aplauso, por favor. Muy buenas tardes para todos, todas y todes. Como se estila ahora en lenguaje políticamente correcto. En mis años de escuela primaria, en un día como hoy, 12 de octubre, se celebraba el Día de la Raza. Después le agregaron el Día del Árbol. Actualmente ni el Día de la Raza ni el Día del Árbol se mencionan en esta fecha. Tanto en España como en América se hablaba, en Iberoamérica se hablaba justamente del Día de la Raza, concepto del que los mismos antropólogos y biólogos han terminado por decir que la raza no existe, que existen las etnias y otro tipo de denominaciones, pero que la raza total, como dijo Einstein cuando ingresó a los Estados Unidos huyendo de la Alemania nazi. Le preguntaron
¿y usted a qué raza pertenece? Y respondió, a la raza humana. Es únicamente eso, todos pertenecemos a eso. Si seguimos hablando de raza, somos de la raza humana. Y en ese avatar de la raza humana es donde van apareciendo productos como el que hoy nos convoca y nos congrega. La presentación, que no el lanzamiento del libro, María Clara me insinuaba que en este momento es una presentación académica, pero que luego ya habrá en otro momento una presentación, un lanzamiento ya de otro carácter, si se quiere, comercial. Soy testigo de excepción de todo el tránsito que ha tenido María Clara para producir este libro. Primero que todo, resultado de su trabajo investigativo en la maestría en la historia de la Universidad Nacional de Colombia, superando todo tipo de peripecias, no solo de tipo académico, sino también de orden público. En las universidades públicas permanentemente hay, como dicen coloquialmente, tropeles y cosas de estas, que a veces interfieren con el quehacer de la academia. Pero naturalmente que hoy, 530 años después del descubrimiento de América, nuestras democracias y nuestras repúblicas siguen todavía en construcción. Somos todavía países muy inmaduros y, si se quiere, muy incivilizados todavía. Todas las tareas del intelecto, de la inteligencia, tienen que contribuir decididamente a la construcción de ese proyecto civilizatorio. A las universidades les compete una tarea muy procelosa, que es la de contribuir a que el ser humano sea cada día un mejor ser humano. Una tarea difícil de cumplir, por lo menos en nuestros países, a pesar de que a veces nos consideramos como excepcionales en materia de dificultades, pero en todas partes hay problemas. En este momento se habla incluso de la posibilidad, ojalá remotísima y ojalá imposible, de una tercera guerra mundial, que no sea la tercera y no la última. Entonces, no tenemos nada excepcionales. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, para ir más lejos, se dieron en Europa, no en América. Estados Unidos empezó a participar en la Segunda Guerra Mundial cuando atacaron Pearl Harbor en 1942, antes no estaba participando. Problemas tan difíciles como el 11 de septiembre del 2001, cuando el ataque a las Torres Gemelas. Era quizá la primera vez que Estados Unidos recibía un ataque tan directo en su propio territorio. Había participado por fuera de su territorio, por excepción de Pearl Harbor, que era el territorio estadounidense, en escenarios de otros continentes, de otros territorios. Entonces, el ser humano permanentemente está con el plan de rehacer la historia, de reinventarla, de reinterpretarla. Por eso alguien dice que la historia es de quienes la escriben. Y estamos aquí, en este caso, ante una historia también, que es la historia de una institución que se llama la universidad. La universidad, con todos sus arraigos en la tradición clásica, en la Academia de Platón, en el Liceo de Aristóteles, en el pensamiento helenístico, pasando por los romanos, llegando a la Edad Media, al Renacimiento, a la Ilustración, hasta nuestros días. De todas maneras, es una historia muy larga, muy cargada de cantidad de anécdotas y de peripecias y de asuntos que resolver. Inició con muchas notas, entre ellas la de la autonomía que hoy reclamamos en las universidades y que nos ha quedado grande. No hemos sido capaces de ejercer como se debe la autonomía universitaria. Siempre estamos esperando que sea alguien externo
el ministerio, la presidencia de la república, un juzgado, un tribunal, una corte, quien decida nuestros asuntos. No hemos llegado a la mayoría de edad, cuando iba a ser el contrario. Que la institución de la universidad fuera la que iluminara el trasegar de la sociedad, que fuera un ente paradigmático para el resto de la sociedad. No ocurre así, por el contrario, muchas veces son las prácticas externas las que terminan contaminando el quehacer institucional. Tenemos que seguir buscando la autonomía universitaria, ejerciéndola plenamente, responsablemente, por supuesto, y tratando de que los motivos de protesta, de indignación, de resentimiento, de todas maneras puedan transarse, negociarse, superarse mediante el pensamiento crítico, mediante el diálogo, mediante la concertación, mediante la transacción. Muchas veces no podemos tener todo lo que queremos, necesitamos acudir a una concesión de nuestra parte frente también a las concesiones que pueda hacer o que deba hacer la contraparte. Es una invitación entonces a que en un momento como este repensemos lo que ha sido el trasegar de la institución universidad en nuestro país y en el mundo, por supuesto. 530 años después del descubrimiento de América seguimos todavía haciendo muchos intentos y muchos esfuerzos por mejorar nuestra condición de ciudadanos, no solo colombianos, sino ciudadanos del mundo, como se estila decir en la actualidad. Somos habitantes de la aldea global. Entonces María Clara ha hecho un esfuerzo muy grande en rescatar la memoria histórica de la institución universidad desde sus orígenes previos a su denominación de universitas en la Edad Media, con todos sus antecedentes en la Edad Clásica y con todos los avatares que ha tenido que superar desde la primera universidad conocida como tal, la Universidad de Bolonia, que apareció en 1088, está a punto de cumplir prácticamente 1000 años. Y hay cierta cantidad de universidades que surgieron en Europa en su momento, la de Oxford, la de París, la de Salamanca, unas tantas otras que fueron apareciendo continuamente. Pero no quiero extenderme más, quiero que sea María Clara, por supuesto, la doctora, quien nos comente cuáles han sido los intríngulis de la odisea que tengo que esperar para que podamos tener hoy este texto. Entonces me estoy invitando a todos a leerlo, a disfrutarlo. Bueno, primero que todo agradecerle muchísimo al director de la editorial, a Fernando, al doctor Edgar Machado y a todas las personas que están aquí presentes, que sé que han sacado un espacio de su trabajo, de sus actividades laborales para acompañarme y les agradezco muchísimo. Yo quiero iniciar la presentación leyéndoles la dedicatoria. A Dios, que me ha dado la maravillosa oportunidad de avanzar en medio de numerosos obstáculos, a mi esposo por su inmenso amor, a mis hijos Luby y Juan David, razón de mis luchas, sacrificios y a quienes debo mucho tiempo para compartir, a Julián por el amor que nos regala todos los días, a mis padres Juan y Luzmila por el regalo de la vida y por orientar mis pasos por senderos seguros, a mis hermanos por los maravillosos momentos que me regalaron en familia, por lo que aprendí de cada uno de ellos, a la familia Calderón Perdomo por las profundas lecciones de amor, respeto, solidaridad, fraternidad, unión y amistad, y por estar presentes en días soleados y tendiendo sus manos en noches de tormenta, a un maestro que con su sabiduría me enseñó el valor de una sonrisa, la magia del atardecer y a creer en mí, Edgar Machado. A la memoria del maestro de maestros, Antonio Iriarte Cadena, quien aún mueve mi espíritu y me llena de motivos para sembrar en terrenos áridos, seguir los sueños y desde la magia que hay en la pedagogía,
entender el arte de maravillar. Bueno, me gustaría también mencionar algunas personas que me apoyaron en el desarrollo de este proyecto. Al doctor Guillermo Plaza Salcid puso bajo mi disposición toda su biblioteca personal, al historiador Bernardo Tovar, al historiador Rock Little, al archivo de la Universidad Surcolombiana, a funcionarios de la universidad, funcionarios de la biblioteca, a Miguel Darío Polanía Rodríguez, coordinador de la biblioteca departamental, a funcionarios de la Academia Abulense de Historia, a Ramón Martínez y Marta Cecilia Cuenca por creer en este proyecto, y a todas aquellas personas que prendieron luces en este camino y que hicieron posible presentar un documento que se constituye en un ladrillo más del proyecto general de historia del Huila. Bueno, hablar de la universidad, una mirada de conjunto sobre sus orígenes, es viajar en el tiempo. Y viajar en el tiempo porque precisamente para hablar del concepto de universidad tenemos que ir a Grecia, ya lo comentaba el doctor Machado, y entonces acercarnos a esos sabios que eran nuestros primeros filósofos de la historia y ver el conocimiento holístico, un conocimiento presentado como un todo, desde las academias, desde el liceo de Aristóteles, y ver cómo en ese momento ya había un concepto de universidad, pero ese concepto de universidad se dio en ese momento y esa idea no germinó. Simplemente en el libro se deja la inquietud para que lleguemos a esa época y nos conectemos con esa cultura griega, con la cultura romana que nos dejó muchísimo y que aportó para que esa semilla germinara realmente en la Edad Media. En el primer capítulo también se retoma la Edad Media precisamente porque hacer ese viaje que yo les digo significa entender que nosotros somos producto de un legado histórico y como legado histórico estamos en una universidad que nos llegó, un modelo que se instaló en una época geográfica, en un contexto económico, cultural, político y que se ha transformado, pero nos llegó, somos producto de ese legado. Ese legado realmente que nos llegó fue el de la Universidad del Medioevo y entonces aquí hay una descripción importante que los invito a descubrir de qué pasaba en el Medioevo, por qué aproximadamente en el 1100 empiezan a gestarse las universidades, cómo estaba el ambiente en ese momento, qué propició que esa semilla germinara. Entonces hay un sentido, algo muy importante, el sentido de agremiación que se dio. Empezaron a organizarse los artesanos libres, las nuevas clases, la burguesía, los estudiantes, los docentes, todos se organizaban frente a un propósito común. Y allí empieza a gestarse la idea de la universidad. En los monasterios, en las escuelas catedralicias, se empieza a gestar la idea de la formación de la escuela, pero desde allí empieza a gestarse la idea de la universidad. Studium Generali se hace referencia a ese término como el término más antiguo que relaciona a la universidad. Entonces en el libro ustedes van a encontrar ese recorrido histórico señalando ese modelo de universidad que floreció en la Edad Media y que nos llegó a Latinoamérica, y como ustedes pueden ver, misiones religiosas como los jesuitas, los dominicos, los agustinos fueron los que llegaron no solamente a Latinoamérica sino a Colombia, y a partir de su llegada pues empieza a gestar aquí todo un movimiento, inicialmente el de las escuelas. Me parece muy curioso en esta época, cuando empiezan a gestarse las escuelas, ver que había tal pobreza, éramos villas, provincias, y había tal pobreza que Jaramillo lo transmite de esta manera. Si ustedes me permiten, les leo una parte.
dice Jaramillo, al pedir al corregidor que se nombre maestro de la escuela pública a Juan de la Cruz de Castelbondo, los vecinos de Sogamoso comunican que el maestro cumple con sus tareas docentes cobrando medio real por niño, pero que es necesario que se pague su sueldo, pues no tiene con qué comprar zapatos. No estaban en mejor situación los maestros de Santa Fe, pagados por la Junta de Temporalidades, es decir, con las rentas de los bienes de los expatriados padres jesuitas. Entonces, como estas anécdotas y experiencias ustedes van a encontrar en esa primera etapa, que había mucha pobreza en las provincias, en los valles, y esto pues incidió directamente en la creación de las escuelas y que luego dio paso al surgimiento de la universidad. Una vez instalada la Real Audiencia, realmente empieza a moverse el tema de la educación de las escuelas y hacia 1600 ya empieza a gestarse la universidad en Colombia, una de las primeras universidades, la Universidad Javeriana, y otros que surgen a partir de los monasterios que luego se convierten en universidades. Entonces en el libro ustedes van a encontrar este recorrido, y en este recorrido histórico hay una autora que se llama Line Hell, que ella nos dice, ¿no?, que somos producto de todo ese devenir que nos marcó a nivel económico, político, social, cultural, muchas guerras civiles. En un determinado momento, como no había una política todavía educativa, entonces, ¿qué pasaba? Los colegios y las escuelas se convertían en cuarteles. Entonces allí vemos la importancia que se le daba en este momento a la educación. Y luego ya de este recorrido por todas las etapas de la historia de Colombia, porque eso es lo que van a encontrar ustedes aquí en el libro, la historia de Colombia realmente a partir de la educación, y está presentada de una manera como una narrativa histórica, es decir, que ustedes la pueden leer de manera sencilla. Luego de ese recorrido por Colombia ya llegamos al surgimiento de la Universidad Surcolombiana, y le decía yo hoy al autor del prólogo, al doctor Machado, que para mí eso es poético, saber todo lo que se gestó, todo lo que se dio para que surgiera la universidad. Primero, en un primer momento, el Grupo Cultural Entrada Libre programó una reunión en la Cámara de Comercio y se creó una universidad simbólica, y se nombró a Reinaldo Polanía primer rector de esa universidad simbólica. Y esta universidad simbólica contó con 700 alumnos inscritos. Un avión de la empresa Tao tiraba volantes y había publicidad por las emisoras en todas partes, como si la universidad ya existiera. Entonces yo le decía a él que esto es poético, porque ver cómo se dio y se gestó la universidad. Recuerdo en una entrevista que le hice al primer rector simbólico, sin ni estampillas ni papel sellado, lo decía él. Él decía que corrieron por todos los pueblos del Huila, visitaban instituciones educativas, se hablaba con padres de familia en lo que denominaron Operación Huila, y que solamente en un municipio, en San Agustín, encontraron que al párroco no le gustó la idea de universidad, y entonces como que estaba haciendo sabotaje a esta actividad que estaban haciendo. Pero es muy importante ver cómo fue una idea del pueblo, grupos intelectuales independientes, y se unió el doctor Guillermo Plaza Salcid, que finalmente fue que él presentó el proyecto de la ley 55, que hizo posible que iniciara el instituto, la Universidad Surcolombiana, que se nombró inicialmente Itusco, pero era Universidad Surcolombiana, Instituto Universitario Surcolombiano. Esa es la historia que ustedes van a ver aquí en el libro, y pues me parece importante entender. Yo inicialmente iba a presentar solamente la historia de la universidad, y prácticamente ese fue el trabajo de la Universidad Surcolombiana, el trabajo de la maestría. Pero yo dije, pero bueno, ¿y ese modelo de dónde llegó? ¿Y cómo es que nos llegó? Y hay que investigar. Entonces precisamente se amplió la investigación para mostrar ese recorrido y entender
que somos producto de un legado. Muchísimas gracias. Sí, podríamos hablar entonces ahora de los retos que le asisten a la Universidad Colombiana. 43.000 y más egresados que tiene actualmente. ¿Qué estarán haciendo esos 43.000 egresados? Por lo menos 42.999, que aquí María Clara está escribiendo la historia. La universidad tiene que cambiar sustancialmente, no solo la colombiana, sino la universidad del mundo entero. Ya la universidad no es la institución de maestros y estudiantes que a veces se desplazaban de unos pueblos a otros, escapando de la férula del imperio, del papado, de los gobernantes, de quien fuera, pensando precisamente en eso, en la autonomía del saber, la búsqueda de la verdad sin restricciones. Eso se ha perdido un poco, ¿no? Esa búsqueda de la verdad sin restricciones, que era prácticamente la apuesta por el saber desde el medioevo hasta nuestros días. ¿Qué nos viene ahora? Entonces, la pandemia del COVID-19 nos enseña muchísimas cosas. Que están todavía aparecidos, no están por fuera, sino por dentro. El aparecido era el virus que prácticamente nos pudo atemplar a todos. No por primera vez, porque en la historia de la humanidad también había muchas pestes y muchas cosas, pero por lo menos no con el efecto devastador que pretendía tener esto, que afortunadamente la ciencia médica, la farmacia, todo esto, pudo atender con prontitud la producción de las vacunas, y eso de todas maneras nos ha inmunizado, no del todo, pero menos de todas maneras hay todavía riesgo de que ese mismo COVID vuelva a aparecer o que aparezcan otros virus tanto más letales que es el mismo virus del COVID-19. Esto nos llevó entonces a potenciar muchísimo la virtualización. Había una cantidad de intentos, desde luego, antes de la pandemia, de la universidad virtual. Había universidades ya completamente virtuales antes de la pandemia. Pero la pandemia nos condujo en el confinamiento a acudir a los instrumentos, a las herramientas tecnológicas para poder seguir trabajando con todas las deficiencias que se produjo. Los 2 años largos que llevamos de pandemia ha ocasionado unos efectos devastadores, no solo en la parte estrictamente educativa, en la parte emocional. Se están hablando mucho de las alertas sobre la salud mental. Había una cantidad de problemas desde esa índole. Los niños, las familias, toda una cantidad de problemáticas que se generaron a raíz de los efectos de la pandemia. Pero eso nos lleva de todas maneras a reflexionar entonces qué viene ahora para la educación, para el sistema educativo y particularmente para lo que tiene que ver con la educación superior, con las universidades. ¿Qué viene ahora? No solamente por efectos de la pandemia, sino por efectos de la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la infotecnología, toda una cantidad de cosas que antes no se veían. Van a aparecer nuevas profesiones y a desaparecer una cantidad de profesiones, porque ya no se requiere acudir a las aulas universitarias a recibir determinada información o conocimiento o formación, sino que ya hay una exposición de todo eso en enorme cantidad de sitios, de páginas, que usted puede consultar gratuitamente. Ya el que no quiera estudiar es porque no le da la gana de pronto. Los niños que ni trabajan ni estudian. Pero hay a disposición una cantidad enorme de información. El rol del maestro tiene que cambiar, ya no es el depositario del saber, del conocimiento, sino que es prácticamente un mediador, un apoyo al estudiante para ver en qué forma afronta esa enorme cantidad de información disponible. Información y conocimiento no son lo mismo. Hay mucha información disponible, pero no hay mucho conocimiento disponible. La información se convierte en conocimiento cuando nos lo apropiamos y lo aplicamos para resolver situaciones y problemas y necesidades. Antes de información, hay muchísima información. Pero el maestro tiene que ir más bien, convertirse en un orientador y un guía del estudiante para acceder a la información, seleccionarla, organizarla y por supuesto en un momento dado aplicarla
a la resolución de muchas cosas. Eso nos queda como reto entonces aquí en la universidad y en todas las universidades del mundo prácticamente. La misma institución, universidad, está en cuestión. Ya dicen, ¿para qué ir a la universidad si puedo perfectamente manejar mi necesidad de conocimiento por otros medios? Gratuito muchas veces, de manera autodidacta. ¿Cómo fomentar entonces las prácticas de un autodidactismo eficiente y responsable? Entonces hay una cantidad de oportunidades que por ahí. Por eso me llama la atención que de pronto nos desgastamos muchísimo en discusiones, en pleitos, que en otra época podemos tener algún tipo de razón, de vigencia, lo que sea, pero que en este momento nos aboca es a decir, bueno, ¿en qué época nos toca vivir? ¿En qué planeta nos toca vivir? Con problemas planetarios, el calentamiento global está haciendo estragos enormes. Y eso le compete a todo el mundo, no solamente a los de izquierda, a los de derecha, a los del centro, a quien sea. Nos compromete como ser genérico, como ser humano, como humanidad. ¿En qué forma entonces podemos acudir a paliar, por lo menos, a disminuir los impactos del calentamiento global? Y por esa vía los impactos mismos del calentamiento global, en la pobreza, en la violencia, en el hambre, en tantas cosas que hay por ahí. Entonces, los retos son inconmensurables. Pero si no conocemos la historia, quizá no podamos enfrentar el futuro. Muy amable. El aplauso merecido, tanto para la autora de ese gran libro, María Clara Ibarra Lozada, para ella más que merecido el aplauso, por favor. La presentación del libro de la universidad, una mirada económica sobre sus orígenes. Hoy se ha querido hacer, de cierta manera, un reconocimiento especial por la labor académico-administrativa en beneficio de la universidad por parte de nuestra casa de estudio, al doctor Guillermo Plaza Salcín por su liderazgo político en favor del surgimiento de esta casa de estudio, y también al doctor Edgar Machado, autor del prólogo, por su liderazgo académico e intelectual en procura del desarrollo y proyección institucional. Por detalles, por inconvenientes ajenos de esta presentación que tenemos hoy, no se pudo tener a tiempo el reconocimiento de manera física. Entonces, apenas se tenga el reconocimiento, se le hará llegar posteriormente al doctor Edgar Machado y también al doctor Guillermo Plaza Salcín. De igual manera, también queremos mencionar a las personalidades que han dejado su granito de arena, que han dejado su huella aquí en nuestra Universidad Surcolombiana. Al doctor Reinaldo Polanía, rector honorario en 1968, al doctor Marco Fidel Rocha, rector Itusco del periodo 1970 y 1976, al doctor Antonio Iriarte Cadena, maestro de maestros del programa de Lingüística y Literatura. Así que para el doctor Machado y para el doctor Guillermo Plaza Salcín, para ellos merecido el aplauso, por favor. Y pues queremos acompañar desde la Oficina de Extensión Cultural, queremos brindarles a ustedes y por supuesto a nuestra hoy protagonista de la tarde, a María Clara Ibarra Lozada, esta serenata especial. Así que el aplauso para los maestros del Grupo Musical Surcolombiano.
conversar tanta vida yo te di, que por fuerza lleva ya sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que hoy yo guardo tu sabor, pero te llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llega ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Hoy no vuelo, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más. Me recuerdo que está el sol y el viento, que recuerdo que llegan y no se van. Voy en busca de los niños, ya no tengo que entrar, pensamiento se me enreda el caminado. Al casarme tan quiero volver, a ver si ya no sufriendo me van a ver. Cuando regrese tan tiempo quedó, y el gallo tuerto que cantó el hermano. Cuando me abrazo, que triste quedó, pensando que no he dejado por otro que ya no sé. Viviendo que no te quiso hablar de noche y de día, pagando la cara mía y el coro. Y la cocinada del pueblo viejo, mi samba buena, la rampa yo no la dejo. Su cinta roja perdida en su pelo suelto, cuando sopla duro el viento y se le va para otro lado. Que recuerdos que me da el sol y el viento, que recuerdos que llegan y no se van. Voy en busca del olvido y al momento me saltará el pensamiento y se me enreda el camino. Alcanzaré ya no ya quiero volver, a ver si ya no sufriendo me mando a ver. Cuando regrese tan tiempo quedó, y el gallo tuerto que canta me manda todo. Pensando que no he dejado por otro que ya no sé. Viento fuerte que sopla de noche y de día, bailando la cara mira y el coro. Y la cuchillada del pueblo viejo, mi samba vuela caramba y yo no la dejo. Su cinta roja perdida en su pelo suelo, cuando sopla duro el viento se le va para otro lado. Sí, dos. Dos, hola.
Grupo musical colombiano bajo la coordinación de la profesional Carolina Vargas Pinto. Para ellos nuevamente el aplauso, vamos a despedirlo con esta presentación. Esperamos que haya sido el agrado a nuestra actora protagonista en esta oportunidad. Bueno, profe Fernando, ya para finalizar, ¿qué podemos decir? Doctor Edgar Machado. No, creo que felicitar nuevamente a María Clara por este logro alcanzado, igualmente por esta actividad que nos ha invitado el día de hoy. Agradecer a los artistas que nos acompañaron para festejar este acto de María Clara, al profesor Edgar Machado, igualmente por esa labor de ser el autor del prólogo, el equipo de la editorial que también trabaja incansables para estas actividades, a todos los asistentes. María Clara. Bueno, darle las gracias a todos, al grupo de música de la universidad, excelente. Yo estaba muy emocionada, le decía al doctor Machado, yo creo que estoy sintiendo que es una serenata para mí. Muchas gracias. Yo creo que se merecen otro aplauso. De lo mejor que tiene la universidad. Es maravilloso poder escucharlos. Los felicito a todos. Mil gracias a todo el equipo humano de la editorial. A Nosiris, que está por allí atrás, muy juiciosa, calladita, pero ella me ayudó mucho a mover todos los temas, al director, a todo el equipo humano que está allí moviéndose con todo el tema de editorial. Muchísimas gracias a quienes me acompañaron en el día de hoy. A mi compañera del Colegio Departamental Femenino, a Marta, muchísimas gracias, aquí en representación de mis compañeras. Y bueno, invitarlos finalmente a compartir. Desde allí hay un refrigerio que nos regala la universidad. Y invitarlos también a que lean la obra, ¿no? Allí la tienen, queda para ustedes. Espero dejar un grupo de libros en la editorial. Me dicen por allí que del precio solamente 40.000 pesitos. Bueno, muchísimas gracias a todos, muy amables. Muy bien, entonces todos invitados a compartir y con esto damos por terminado el acto. Con el beneficio a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz noche.